Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Adarve, yo soy abogado especialista en Derecho Informático, soy consultor del Banco Interamericano para el proyecto Factura Electrónica. Me acompaña el ingeniero Elton Gómez, también nuestro ingeniero experto en temas de comercio electrónico y de la Subdirección de Análisis Operacional de la entidad, que pues ha trabajado con nosotros desde el inicio en estos temas de facturación electrónica. Adicionalmente, pues el doctor Armando Salcedo, contador del proyecto Factura Electrónica, que nos acompaña hoy, se encuentra ahí entre el público, y que pues estamos aquí hoy para explicarles un poco sobre cómo funciona precisamente el modelo de facturación electrónica. Es de anotar que, si bien hoy en día la boletería electrónica constituye un documento equivalente reconocido y regulado a través de decreto, en el momento en que nosotros comenzamos o adoptamos la facturación electrónica en nuestra empresa, realmente mutamos a nuestro sistema de facturación. Es decir, que la factura electrónica no se va a ajustar a su documento equivalente, sino simplemente la empresa va a cambiar de sistema de facturación y va a comenzar a facturar electrónicamente. Que luego operativamente puedan realizarse las mismas acciones que yo llevo a cabo con el documento equivalente, bueno, ese es un plus de lo que hoy trae la factura electrónica. Pero lo que ha buscado la DIAN y la administración tributaria en general, incluso con el Ministerio de Hacienda, ha sido precisamente llegar a un punto en el que logremos unificar todos estos sistemas de facturación que hoy tenemos, porque hoy tenemos alrededor de unos 26 o 27 documentos equivalentes que, desde el punto de vista del control fiscal, sin duda dificultan efectivamente las tareas de la administración tributaria frente a cómo se debe recaudar efectivamente la información que cada una de las empresas tiene, indiscriminadamente de cuál es el sector que en efecto lleva a cabo la facturación. Por eso es importante tener en cuenta esto. Una vez que nosotros comenzamos a facturar electrónicamente, realmente estamos transformando nuestro sistema de facturación, es decir, estamos abandonando la emisión del documento equivalente y comenzamos a facturar electrónicamente. Ok, entonces hoy les quiero simplemente explicar desde el punto de vista de la facturación electrónica. Primero vamos a dar un vistazo a los modelos o sistemas de facturación existentes para que ustedes tengan una visión muy clara de lo que es el panorama hoy de los sistemas de facturación, el ciclo de vida de la factura normal, de la factura de venta como tal, los beneficios de la factura electrónica, los antecedentes normativos que hoy en día dan lugar precisamente a la implementación de la factura electrónica, el modelo ya en sí de la facturación electrónica en Colombia a partir del decreto 2242, el proceso de habilitación para ser facturador electrónico hoy en Colombia, que creo que les interesa a muchos de ustedes, la autorización como proveedores tecnológicos. En este caso hemos creado un nuevo actor en este modelo, y de hecho una figura nueva que consiste en un proveedor tecnológico encargado de generar las facturas electrónicas. Y vamos a hablar un poco simplemente del servicio gratuito que la DIAN va a poner a disposición de las micro y pequeñas empresas. En cuanto a los sistemas de facturación tradicionales hoy, bueno, digamos tradicionales entre comillas, tenemos pues la factura por papel. La factura por papel es la factura propiamente dicha que se genera por talonario. Le pagamos generalmente a un litógrafo o tipógrafo para que efectivamente nos genere unos talonarios preimpresos que llevan la numeración autorizada que solicitamos ante la DIAN. Esta factura, pues para que sea expedida, necesita estar en formato físico, en papel, impreso. La factura por computador. Se han generado muchas dudas entre los contribuyentes sobre si la factura por computador también es una factura electrónica, y no lo es. La factura por computador es una factura que, si bien yo puedo generar a través de una solución informática, de un sistema de información, de la herramienta tecnológica o electrónica que yo haya dispuesto en mi empresa, para su expedición necesito imprimirla. Entonces eso no es una facturación electrónica. La diferencia con la facturación electrónica es que la facturación electrónica permanece electrónica desde su generación hasta su expedición, e incluso durante su conservación. Entonces, en este caso, al igual que la factura en papel, pues se encuentra regida por los artículos que en efecto rigen la factura de venta propiamente dicha, el artículo 617. Vamos finalmente al último sistema de facturación, que es el documento equivalente. Este ha sido el sistema de facturación
digamos que más flexible dentro de lo que establece la regulación tributaria. Y pues es aquel documento que reemplaza la factura en algunos casos permitidos por la ley, que en efecto han sido regulados primero por la legislación tributaria y adicionalmente pues por cada uno de los sectores y por decreto frente a cada uno de los usos que se le ha dado a cada documento equivalente. En este caso y en principio el documento equivalente también cumple un ciclo muy parecido a la factura por computador y en principio también debe imprimirse para ser expedido. En tal sentido, si yo genero un documento equivalente en cumplimiento igualmente de los requisitos establecidos en el artículo 617, yo debo entregarle a mi cliente efectivamente la impresión de ese documento equivalente. Ahora bien, se han dado en efecto algunas prácticas que permiten, por ejemplo, que el documento equivalente se entregue en formato PDF, pero eso realmente no se consolida como una facturación electrónica, principalmente porque es que no tenemos una integridad del documento, una autenticidad del documento y no estamos cumpliendo las condiciones de validez que establece la ley 527 de 1999 con respecto a la validez jurídica de los mensajes de datos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hoy estamos haciendo con un PDF es simplemente la copia de lo que vimos haber impreso en nuestro documento equivalente. Entonces simplemente es como si fuera una fotografía de un documento equivalente que no puede ser considerado en este caso como un documento electrónico válido. Entonces por eso quería hacer esta primera diferenciación para que tengamos claros nosotros cuáles son efectivamente los sistemas de facturación vigentes en Colombia. Les cuento, en todo caso, que con ocasión de la ley 1819 de la reforma tributaria que se dio en diciembre del año pasado, hoy en día la DIAN tiene la obligación de reglamentar los sistemas de facturación. En este momento nos encontramos precisamente en esos estudios, en análisis para tomar decisiones determinantes en cuanto a lo que tiene que ver con los sistemas de facturación. Lo que estamos buscando es reducir un poco precisamente el número de documentos equivalentes y tratar de unificar y determinar qué tipo de documentos equivalentes debe usar efectivamente cada sector. Pero pues eso son decisiones que hoy en día estamos estudiando para ver cómo las vamos a tomar. A partir de lo que anteriormente habíamos hecho con el decreto 1929 de 2007, en el año 2015 la DIAN profirió el decreto 2242 con el ánimo principalmente de masificar la factura electrónica, puesto que si bien ya lo habíamos regulado con el decreto 1929, no logramos masificarla precisamente porque en el decreto 1929 no adoptamos disposiciones particulares que garantizaran la interoperabilidad entre los actores o entre los facturadores electrónicos, es decir, que mi cliente pudiera recibir la factura en el mismo formato en el que yo se la envío. Entonces eso generaba que si yo tenía un formato generado por mi sistema de información y mi cliente no lo podía leer, pues ahí teníamos un problema de interoperabilidad. Entonces lo que hacemos precisamente hoy con el decreto 2242 es entrar ya a tratar la factura electrónica en detalle y lo primero que hacemos es definirlo. Entonces en la definición del decreto 2242 establecemos que al igual que cualquier factura de venta, la de papel, no importa, es un documento que soporta las transacciones de venta de bienes y servicios, es mi soporte de mi operación comercial, así tal cual, no importa que sea electrónica. Operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y o soluciones informáticas. Cuando decimos que tiene lugar en todo su ciclo de existencia. Como les decía, desde su generación hasta su conservación siempre seguirá siendo electrónica, ello sin perjuicio de que yo pueda generar representaciones gráficas de la misma dependiendo de lo que yo requiera, pero siempre efectivamente la factura se conservará en el mismo formato en el que fue generada, que en este caso será un archivo XML, bueno, un formato electrónico de generación como ya bien lo manejamos todos. Permite el cumplimiento de las condiciones establecidas en relación con la expedición, generación y entrega, recibo y rechazo y conservación. Uno de los pilares fundamentales de la ley 527 de 1999, que corresponde en efecto a la ley de comercio electrónico, era lograr con una ley la equivalencia funcional del documento físico. Es decir, que yo con el documento físico pudiera utilizarlo en medio electrónico de la misma forma en que utilizo este documento. Entonces, si la factura de venta
requiere ser expedido, en este caso, al igual, digamos que la expedición es sinónimo de entrega, recibido, rechazado y conservado, pues efectivamente yo tenía que garantizar que desde el punto de vista electrónico yo pudiera hacer exactamente lo mismo, y a eso es lo que se le ha llamado en la ley 527 la equivalencia funcional del documento electrónico. Entonces lo que hicimos con la factura electrónica a través de las disposiciones que adoptamos fue precisamente darle esa equivalencia funcional para que ese documento electrónico que hoy es en día la factura tenga total validez jurídica. Eso es lo que hemos hecho en este caso con el decreto 2242. Esto que vemos acá es un estudio que realizamos durante el año 2014 y 2015 relacionado con los procesos que se surten al interior de una empresa cuando maneja boletería por papel, o en este caso facturación por papel, disculpen, y luego muta a la facturación electrónica. Entonces lo que simplemente vemos en esta gráfica es cómo llegamos a reducir los procesos normales, tradicionales de una empresa con la facturación electrónica prácticamente a la mitad, prácticamente. Entonces, pues normalmente aquí necesitamos un equipo para generar una factura, necesitamos una impresora, luego archivamos una copia que imprimimos, luego la introducimos en un sobre que también tiene un costo, la enviamos por correo o gastamos el dinero o asumimos el costo precisamente de contratar a una persona que traslade esa factura a mi cliente. Tengo que incluso confirmar una recepción, tengo que establecer si la factura fue recibida y archivar esa constancia de recibo. Tengo que hacer una tramitación manual, también debo hacer una contabilidad manual que también me genera costos y naturalmente consignar el pago. Luego ya en la facturación electrónica, como vemos, pues reducimos todos esos procesos a la mitad, precisamente porque solamente necesitamos los equipos de cómputo y las soluciones tecnológicas que puedan dar lugar a esa conectividad e interoperabilidad entre cliente y factura. En el estudio que les comentamos también analizamos cuál era el costo actual del ciclo de una factura normal en papel, y el estudio nos arrojó un valor unitario de 2.650 en promedio. Luego, cuando se analiza frente a la factura electrónica y frente a la disminución de costos y procesos que les acabo de mostrar, pues obtenemos una reducción en el costo inicial de una factura electrónica de un 69% en 840 pesos. Ahora bien, si hablamos del costo de una factura electrónica masificada, o sea, es decir, esto corresponde a un escenario en el que ya la mayoría de empresas en el país estén facturando electrónicamente, naturalmente pues los costos unitarios de la factura pues van a bajar y obtendríamos a largo plazo pues una disminución de los costos de operación de generación de esa factura de un 80%. Estos son los beneficios de facturar electrónicamente. Tenemos una optimización del tiempo, sin duda. Esta optimización del tiempo se da no solo para las empresas, sino para la administración tributaria. Recuerden que en todo caso, si la DIAN hoy asumió el reto de masificar la factura electrónica, es porque efectivamente el principal objetivo que buscamos es aumentar nuestros mecanismos de control y efectivamente optimizar. La reducción de costos, ¿sí? Sin duda que ya les he mostrado en las gráficas anteriores, la trazabilidad en procesos de comercio nacional e internacional. Con la factura electrónica podemos tener mayor trazabilidad porque cuando adoptamos un estándar como el que hoy tenemos, que es un estándar XML en un lenguaje también estándar, VL, pues eso nos permite principalmente hacer uso adecuado de la información que tenemos contenida en esa factura electrónica, a la cual le podemos incluir muchos datos particulares de nuestro negocio y de nuestro sector. Facilita procesos administrativos y contables, estamos sistematizando toda la información que tenemos. Facilita cumplir las obligaciones tributarias aduaneras, como les decía, va a ser una facilidad para nosotros contar con la factura electrónica, porque la factura electrónica se va a enviar a la DIAN, pero adicionalmente a ustedes pues les va a facilitar ese cumplimiento de obligaciones tributarias porque van a estar reportando continuamente todas sus operaciones. Y luego eventualmente tendremos, desde la administración tributaria tendremos que ir reemplazando algunos mecanismos de control que hoy tenemos, como la información exógena, pero digamos que eso es muy a largo plazo. Pero una vez que la administración tributaria cuente con esta información particular de la factura electrónica, que tiene tantos datos que pueden ser objeto de seguimiento y análisis, pues naturalmente va a comenzar a obviar otros mecanismos que ya se han implementado. Y sin duda pues un aumento en la eficiencia de los procesos. Entonces, sin duda esto está orientado inicialmente
a un modelo de negocio a negocio, o business to business o B2B, para los que ya hablan un poco el lenguaje del comercio electrónico, es decir, entre las empresas, entre quienes facturan normalmente sus operaciones, y pues entre estas personas, estos negocios o estas relaciones que se dan entre las empresas, pues la idea es implementar con ellos inicialmente la factura electrónica, pues en orden a una modernización administrativa. Lo que vemos acá es el resultado igualmente del análisis que hicimos de algunos modelos de facturación en el mundo. Una de las ventajas que tenemos hoy con el modelo que adoptamos y cómo vamos a evolucionarlo y hacia dónde vamos es precisamente el análisis de las experiencias internacionales, de las lecciones aprendidas que se han dado en todos los países del mundo, en especial en economías similares a la nuestra, como por ejemplo Ecuador, Chile, Brasil, que tienen experiencias muy valiosas frente a tal vez operaciones fallidas, por ejemplo. O sea, es ver qué falló, cómo podemos hacer para que efectivamente esos eventos que dieron lugar a ese primer fracaso de algunas administraciones en implementar la factura electrónica no nos ocurra a nosotros, y ver cómo luego ellos superan esos obstáculos y efectivamente logran implementar y logran especialmente masificar. Aquí en esta gráfica vemos cómo hay unos países líderes en facturación electrónica, vemos a Chile y a Brasil, vemos quiénes están en promedio porque pues digamos que ya la han implementado, llevan un terreno avanzado, ¿sí? Como por ejemplo México, que hoy en día diría yo que están ya como líderes en facturación electrónica. Este es un estudio de finales de 2015. En desarrollo es aquellos países como Colombia, que precisamente están tratando de adoptar y de masificar la factura electrónica, y países rezagados como vemos ahí. Como les digo, tomamos varias experiencias internacionales para el modelo que tenemos hoy y para ver cómo lo vamos evolucionando en aras precisamente de ir modernizando las herramientas que hoy tenemos de control fiscal y también aumentando los niveles de eficiencia por parte de las empresas. Esto que ustedes ven acá es simplemente un cuadro de evolución normativa que tenemos para mostrar cuáles han sido los antecedentes normativos que hemos tenido en cuenta para adoptar toda la regulación relacionada con la factura electrónica. Entonces, desde 1995, en la ley 223, en el artículo 37, pues simplemente ya se habla de la factura electrónica como un documento equivalente. Como documento equivalente también, en este caso la factura electrónica también era un documento equivalente. Luego, en 1999, sin duda tenemos un avance significativo, porque se expide la ley 527 de la que les hablaba. Es la ley de comercio electrónico que le otorga validez desde hace ya, estamos hablando de 18 años ya, que llevamos con una ley que le da validez a los mensajes de datos. Yo creo que hemos estado un poco retrasados en el tema, en la adopción de múltiples mecanismos, pero el marco, digamos que ya estaba fijado. Y en este caso, al regular el comercio electrónico y al otorgarle validez al documento electrónico, precisamente lo que estaba buscando era darle esa equivalencia funcional de la que yo les hablaba a los documentos electrónicos que generan obligaciones y deberes. En 2005 se crea la ley de antitrámites, que digamos que no hace una referencia particular a la validez como tal de datos, pero sí le pone un reto importante a las entidades del Estado precisamente en el uso de la tecnología disponible, ¿sí? Y en implementar mecanismos de autenticidad e integridad para el manejo de la información al interior de las entidades públicas, y precisamente con ello reducir los trámites a todos los usuarios, en este caso de todos esos trámites administrativos. En 2007, teniendo ya obviamente todo este marco jurídico de darle validez a un mensaje de datos y adicionalmente tener una ley de antitrámites que nos combinaba a ello, pues la administración hace su primer intento de adoptar la factura electrónica, ¿sí? Simplemente en este caso lo que ocurrió fue que se permitió que algunos contribuyentes generaran facturas en formato electrónico de generación, pero lamentablemente no había un estándar. Lo que pensó el Estado en ese entonces fue que el mercado fijara efectivamente ese estándar, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, en modelos de facturación como el español, el inglés y el norteamericano, en donde ha sido el mismo mercado quien ha dado lugar a la interoperabilidad entre las empresas.
pero pues lamentablemente en Colombia y en varias administraciones latinoamericanas, tal vez por un tema de idiosincrasia, tal vez por un tema cultural, pues esto no dio resultado, y lo que ha dado resultado en materia de masificación ha sido primero pues la adopción de formatos estándar que todo el mundo pueda leer, pero que sean de obligatorio cumplimiento para que no exista alguna suerte de rezago por parte de algún grupo que llegue a truncar esa interoperabilidad. Luego tenemos en 2014, teniendo en cuenta que en 2007 esa factura no se masificó, pues se profiere el decreto 2242 de 2015, que es el que hoy tenemos y que tiene fines de masificación, es decir, en donde adoptamos el formato del que les hablo y donde efectivamente establecemos un lenguaje estándar para poderlo implementar. Asimismo, a partir de ese decreto, la DIAN profiere la resolución 0019 del año pasado, en donde ya se establece en específico cuál es el formato que vamos a usar, cuál es el lenguaje y todas las condiciones técnicas que quienes quieran facturar electrónicamente deben cumplir, que se encuentra acá. Y al final del año le damos un impulso mayor a la facturación electrónica con la ley 1819, estableciendo que la factura electrónica ya no es un documento equivalente, sino tiene todos los efectos tributarios de una factura de venta propiamente dicha, y determinando algunas condiciones particulares que van a llevar ese modelo a que evolucione. Ok, aquí simplemente quiero mostrarles hasta dónde llega la DIAN desde el punto de vista reglamentario y desde dónde efectivamente asume la reglamentación el Ministerio de Comercio. Ustedes saben que pues una factura, ya que es un documento representativo de una venta, de una operación comercial, también puede ser utilizada como un título ejecutivo para ser efectivamente cobrada ante un juez, o como un título o valor para ser negociada. Todo lo que tiene que ver con el uso o la implementación de la factura electrónica como título o valor lo adoptó en específico el Ministerio de Comercio, y en este caso simplemente se crea un registro único en donde yo voy a llevar mi factura electrónica para que desde ese registro único la factura pueda ser negociada en temas naturalmente de factoring, pero en lo que tiene que ver con las condiciones de generación que estableció la DIAN, este Ministerio de Comercio debe cumplir en todo caso estas condiciones que desde la DIAN se generaron. Es de anotar que el decreto 2242 no lo construimos solos, sino lo construimos efectivamente con el acompañamiento del Ministerio de Comercio. Entonces ellos dicen, listo, ya la DIAN definió cuáles son las condiciones de generación, pues ahora a partir de eso, quienes ya hayan cumplido con esto, ya estén generando facturas electrónicas, quienes quieran negociarlas en el mercado de títulos, precisamente como un título valor en el factoring, pues tendrán que cumplir con algunas disposiciones específicas que ellos ya adoptaron. Pero digamos que ellos parten de la base que la DIAN hoy, o que el Ministerio de Hacienda hoy ya fijó, que es establecer cuáles son los requisitos de generación de las facturas electrónicas. Esto que vemos acá simplemente son para su información todos los antecedentes normativos y de planeación que pues han dado lugar a la implementación de la factura electrónica. Tenemos el documento COMPES 3786 de 2013 que autorizó que para el proyecto de factura electrónica se hiciera un contrato de empréstito con el Banco Interamericano. Tenemos la ley 1450, que en este caso era el primer plan nacional de desarrollo, que no se refirió directamente a la factura electrónica, pero sí digamos que enfatizó que era necesario racionalizar los trámites a través de la implementación de mecanismos electrónicos, y pues dando cumplimiento de mandato pues estamos trabajando en toda esta regulación. Lo que vemos acá simplemente son los artículos del Estatuto Tributario que dan lugar a la factura electrónica, y vemos el artículo 684. Primero el 684, que nos permite o que establece sanciones para todas aquellas personas que en efecto, que le otorgan las facultades de fiscalización a la DIAN, y el 684-2 pues establece sanciones para aquellas personas que no implementan algunos sistemas técnicos de control que establece la entidad. Asimismo, el decreto 2242 de 2015, que ya les hablé, y el decreto 1349 de 2016, que es el que efectivamente profirió el Ministerio de Comercio. Esto que vemos acá son las condiciones de generación de una factura electrónica. Entonces, como les contaba, para que una factura electrónica pueda ser generada en los términos del decreto 2242, debe generarse utilizando el formato electrónico de generación XML establecido por la DIAN, en este caso en la resolución 0019 de 2016.
Esa resolución cuenta con unos anexos técnicos. En esos anexos se encuentran efectivamente todas las disposiciones que se deben cumplir en materia de la construcción del archivo XML, que asimismo se encuentra en un formato, en un lenguaje VL también de carácter universal y estándar. Llevar numeración consecutiva autorizada por la DIAN. La factura electrónica, así como la factura de venta, precisamente en orden a cumplir con el requisito de equivalencia funcional, que es contar con una numeración consecutiva que tiene efectivamente la factura de venta, pues también requiere de una numeración consecutiva que hoy en día se está asignando a través de una interfaz que tenemos entre los dos sistemas de facturación electrónica y el sistema que hoy ya se ha implementado con la resolución 55 de 2016 para asignar la numeración de esas facturas que cada empresa requiere. Cumplir con los requisitos del artículo 617. La factura electrónica debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617. De hecho, aún más cuando con la ley 1819 le hemos otorgado la categoría de factura de venta como tal y ya no como documento equivalente. La factura electrónica debe incluir firma digital, en este caso una firma electrónica con certificado digital, precisamente para garantizar la autenticidad de ese documento frente a mis clientes y frente al documento que yo le envío a la DIAN después de que ha sido emitido. Entonces esto simplemente para garantizar la autenticidad e integridad del documento de la que les hablaba ahora, que establece la ley 527 de 1999. Creamos entonces el código único de factura electrónica, que es un código que le otorga unicidad a esa factura precisamente para el registro de cada una de ellas y el recibo por parte de la administración tributaria y obviamente su procesamiento en nuestros sistemas de información. Asimismo, el decreto 2242 estableció las condiciones de entrega, cuando yo le voy a entregar la factura a mi cliente o al adquirente. Electrónicamente la puedo hacer, es decir, si mi cliente o mi adquirente tiene mecanismos para recibir mi factura electrónica, ¿sí? Es decir, que también expida factura electrónica, pues se la puedo enviar en formato electrónico de generación. También electrónicamente cuando el adquirente, aunque no sea facturado electrónico, es decir, yo todavía no me he habilitado como facturador electrónico, pero en mi empresa yo habilité una solución informática o un sistema de información que me permite recibir esa factura electrónica en formato electrónico de generación, en formato electrónico, pues yo simplemente la puedo recibir electrónicamente sin ser un facturador electrónico. Y cuando mi cliente o mi adquirente no es un facturador electrónico, no tiene mecanismos para recibirme la factura electrónica, pues efectivamente nosotros hemos previsto que se le puede entregar una representación gráfica. Ojo, esta representación gráfica no es la factura en sí, es simplemente una representación gráfica de la factura. La factura sigue existiendo en el formato electrónico de generación en el momento en que la creamos, y si el cliente que obtiene una representación gráfica de la factura desea ir a consultar cuál es el contenido del archivo XML de la factura, puede hacerlo a través de los servicios informáticos de la DIAN y el catálogo de participantes que nosotros hemos puesto a disposición de los contribuyentes en la página web. Entonces, aquí la factura, aunque se imprima una representación gráfica de la misma, no cambia su formato porque ya sigue existiendo en el mundo electrónico y se fue generada efectivamente en mecanismos electrónicos. Si ese cliente en algún momento implementa algunos mecanismos para recibir esa factura electrónica, puede solicitar que se le entregue el XML y él lo puede conservar, guardarlo y procesarlo en sus propios sistemas de información. Entonces, digamos que, insisto en que la representación gráfica solamente será un documento impreso o incluso un correo electrónico que tenga pues toda la información que mi cliente requiera de la operación comercial que realizó. Esto que vemos acá es una gráfica de cómo se da hoy en día la facturación electrónica en Colombia de acuerdo al decreto 2242. Entonces aquí tenemos al cliente. En este caso tenemos una empresa que tiene un sistema de información normal, de información administrativa, contable, que pues cuenta con todos los procesos normales de la empresa y propios de su negocio. A eso normalmente se le llama ERP. Ese ERP puede generar la factura a través de una solución informática que el facturador electrónico pueda implementar directamente o a través de un proveedor tecnológico. En este caso yo puedo facturar
yo mismo, contratando un pool de ingenieros que me genere mi solución de facturación electrónica, surto mis pruebas ante la DIAN y comienzo a enviar mis facturas electrónicas con mi propia solución dentro de mi empresa. O si no quiero desarrollar nada propio dentro de mi empresa, pues puedo contratar a un proveedor tecnológico que me genere esas facturas. Tengo las dos opciones. Esto es muy importante que quede claro. Ustedes no tienen la obligación de contratar a ningún proveedor tecnológico, simplemente es una decisión. Si desde su empresa ustedes ven que pueden implementar esa solución tecnológica y generar sus propias facturas, pues lo hacen directamente y directamente entonces entregan sus facturas a sus adquirentes y le mandan la factura a la DIAN dentro de las 48 horas siguientes a la generación de la factura. Las preguntas al final. Si quieres. Hablaste ahorita, ¿es directamente o proveedor tecnológico? Los dos costos que tocaste de cuánto vale. En los dos modelos. En los dos modelos. Se analizaron las dos posibilidades en ese estudio que mencioné ahora. Pero por favor, las preguntas al final, ¿ok? Listo. Entonces, también puedo hacerlo a través de un proveedor tecnológico. Ese proveedor tecnológico genera aquí las facturas y se las envía a la DIAN y al adquirente, y él se encarga pues de todo ese trámite. Dependiendo de lo que su negocio necesite o de las decisiones que ustedes tomen de acuerdo pues al mercado en el que se encuentren o al negocio que van a implementar. Ahora, aquí está un poco más al detalle, ¿sí? ¿Cómo operaría entonces la habilitación para expedir factura electrónica? Quienes quieran facturar electrónicamente, ¿sí?, deben habilitarse precisamente para poder expedir facturas electrónicas. Entonces tenemos dos clases o dos sujetos del ámbito de aplicación, o dos sujetos pues de la facturación electrónica. Tenemos los primeros, que son aquellas personas que sean obligadas a facturar electrónicamente directamente por la administración. Entonces, en este caso, la administración tributaria puede decir que hay unos sectores particulares, por ejemplo, que tienen alto riesgo de evasión y los obliga mediante resolución de carácter general. Entonces, estas personas también podrán hacerlo a través de un software propio o adquirido o a través de un proveedor tecnológico. Entonces, para ello simplemente lo que deben hacer es surtir unas pruebas técnicas, es decir, enviar unas facturas de prueba a la DIAN, obtienen el visto bueno de esas pruebas, ¿sí?, y tan pronto esas pruebas son exitosas, ese facturador queda habilitado. En caso de que sea obligado, de que simplemente la DIAN, a partir de unos estudios sectoriales, haya decidido que va a obligar a unos contribuyentes. Y pues están efectivamente los voluntarios, que es el sector con el que hoy en día estamos trabajando, que es todas aquellas personas que opten por facturar electrónicamente, que digan, bueno, yo ya quiero facturar electrónicamente, entonces yo simplemente lo que hago es que le manifiesto a la DIAN, a través del sistema de información que tenemos a disposición del público, que quiero facturar electrónicamente, ¿sí? Y lo único que debo hacer es, a través de mi solución tecnológica o con un proveedor tecnológico como yo lo decida, ¿sí?, yo realizo las pruebas, si son exitosas también me habilito. Entonces es lo mismo, solamente que aquí los vamos a obligar, y en este caso acá pues las personas van a manifestar que quieren hacerlo voluntariamente. Es de notar que con el estatuto tributario, a partir del 1 de enero de 2019, la facturación electrónica será obligatoria para todos los obligados a declarar el IVA y el impuesto al consumo. Entonces digamos que antes de que la factura electrónica se vuelva obligatoria, pues sí hemos realizado una labor fuerte de masificación orientada a aquellas personas que quieren hacerlo voluntariamente. Esto que vemos aquí, que es muy importante que lo tengan en cuenta, son los tiempos que se manejan cuando una persona primero es seleccionado por la DIAN para facturar electrónicamente, o segundo es un voluntario, que en este caso opta por expedir factura electrónica. En este caso, con los seleccionados, cuando sean obligados, va a haber una resolución de carácter general por parte de la DIAN, ¿sí? A partir del momento de la publicación del diario oficial, comienzan a contar 3 meses para que las personas efectivamente puedan comenzar a hacer las pruebas para ser habilitados. Y luego de eso tienen otros 3 meses para implementar la factura electrónica, so pena de la imposición de sanciones que establece el artículo 684 rayado. En teoría tendrían más o menos 6 meses, dependiendo del momento en el que ellos hayan determinado cuándo van a comenzar con su facturación electrónica. Cuando son voluntarios, ¿sí?,
se dan unos tiempos, no varía mucho, pero pues los tiempos son un poco más flexibles. ¿Por qué? Si ustedes quieren comenzar a facturar electrónicamente como voluntarios, ustedes ingresan a los servicios informáticos de la DIAN y hacen una manifestación expresa ahí en donde dicen quiero optar por facturar electrónicamente. A partir de ese momento ustedes cuentan con 3 meses, hasta acá, para surtir las pruebas exitosamente. ¿Qué pasa si ustedes no surten las pruebas exitosamente? Pueden volver a hacerlo una y otra vez hasta que pasen las pruebas. Esta es la ventaja de ser voluntario. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en mi empresa desarrollé una solución de facturación electrónica, yo solito, o sea, yo no contraté a ningún proveedor, sino yo solo desarrollé mi solución y me pongo a probarla y en 3 meses mando facturas y digamos que mi solución no sirve o no pasa las pruebas, yo puedo seguir haciendo pruebas hasta que lo logre. ¿Cierto? Esa es la ventaja. Yo voy a poder acondicionar mis sistemas, al igual que con mi proveedor tecnológico. Si tengo proveedor tecnológico y mi proveedor tecnológico, aunque eso no debería pasar, pero si mi proveedor tecnológico no pasa las pruebas en 3 meses, igual tendremos efectivamente la posibilidad de seguir agotando el procedimiento hasta que lo hagamos. ¿Listo? Después de que hemos agotado las pruebas acá, la DIAN tiene 10 días para decirles a partir de qué fecha deben comenzar a facturar electrónicamente. Y a partir de la fecha que les diga la DIAN, entonces ustedes cuentan los 3 meses que están acá para iniciar su facturación electrónica antes de que sea exigible. Entonces, en este caso es de anotar que tan pronto una persona se habilita como facturador electrónico, debe cesar la facturación por computador y la facturación por papel. Y bueno, y si tenía facturación electrónica del decreto 1929, o sea, del decreto anterior, también debe cesar ese tipo de facturación. O sea, debe cambiar sus sistemas de facturación. Ahora, si la empresa está generando documentos equivalentes, puede seguir trabajando o generando documentos equivalentes y paralelamente puede facturar electrónicamente sus operaciones. Ahora bien, estas son las verificaciones que se realizan cuando alguien envía una factura electrónica a la DIAN. Entonces, a través de los servicios informáticos de factura electrónica de la DIAN, el contribuyente genera sus propias facturas, las firma y luego las envía dentro de las 48 horas siguientes a su generación. En este caso, la fecha y hora de generación es el momento en el que la factura se firma digitalmente. A partir del momento en que yo firmo mi factura electrónica, se comienzan a contar 48 horas para el envío a la DIAN, lo cual es indiferente de la fecha de entrega a mi adquirente. ¿Listo? Entonces, cuando ya le enviamos esa factura electrónica a la DIAN, lo que hace la DIAN es que primero verifica que se haya usado el formato que yo ya definí, que yo ya establecí, ¿cierto? O sea, si me van a mandar una factura que no está en XML, pues naturalmente ahí la DIAN no va a poder leer ese archivo ni va a poder recibirlo. Que tenga una numeración consecutiva autorizada, como cualquier factura de venta, deberá tener una numeración y eso lo va a validar el sistema de facturación electrónica cuando reciba cada una de las facturas electrónicas que se generan. Que se use el código único de factura electrónica, es decir, el CUFE, el código que les hablamos. Hay una diferencia entre el CUFE y la numeración. La numeración es la que les damos siempre a toda la facturación y el CUFE es un número único que se genera a través del sistema que ya de pronto el ingeniero les va a explicar en más detalle. Que cumpla los requisitos del artículo 617, que lleve la firma digital, eso lo verifica el sistema, y que tenga el NIC del obligado a facturar y del adquirente si fuera el caso. Ahora, es importante acá recalcar que el modelo que hoy tenemos de facturación electrónica, si la factura electrónica se envía con errores, en todo caso la DIAN la va a recibir. Y luego esa factura será objeto de sanciones por el artículo 684-2 por no estar expedida en los sistemas de facturación, o en este caso los sistemas técnicos de control que se han establecido. Entonces, en tal sentido, cuando yo envío una factura que me retorna unas validaciones fallidas, yo lo que debo hacer es corregir efectivamente esa factura, porque no va a haber un reproceso, no va a haber un envío de me la envió mal, no. Va a haber un mensaje que yo la recibí con errores. En ese caso procede la corrección de esa factura. Estos simplemente son los beneficios de ingresar como voluntarios en 2017 y 2018, como les decía. Entonces, pues se promueve la cultura digital a partir de la factura electrónica de mi organización y con mis clientes, claro. O sea, la idea es que mis clientes también vayan ingresando a facturar electrónicamente y comencemos precisamente a optimizar nuestros procesos mutuos, contar con más tiempo para implementar la facturación electrónica antes de que sea obligatoria. Como les decía, lo importante ahora es que yo voy a poder acondicionar mi solución de facturación a mi empresa y de pronto no voy a estar corriendo
3 meses antes o 2 meses antes de que sea obligatoria para todos. Implementar adecuadamente los procesos automáticos dentro de la empresa, contar con suficiente antelación para adecuar el sistema de facturación, disminución de costos, como ya hemos visto, y muchos otros beneficios contables y financieros. Esto que vemos acá es la nueva figura que se creó con el decreto 2242, que son los proveedores tecnológicos. Entonces, en este modelo, además de que yo puedo generar mi factura directamente con mi propia solución, fabricada in-house o en mi propia empresa, yo voy a poder contratar los servicios de proveedores tecnológicos para que sean ellos quienes me generen mi factura. Es decir, yo le voy a poder entregar mi información al proveedor para que con mi información el proveedor efectivamente pueda generar las facturas y se encargue de todo lo que tiene que ver incluso con la entrega a la DIAN, con la entrega al cliente si ustedes quieren, o si no, que se la entregue ya lista para que ustedes hagan el envío a sus clientes y a la DIAN. Entonces, en este caso, pues hemos creado esta posibilidad y la hemos regulado precisamente con el ánimo de tratar de blindar un poco a los posibles clientes de estos proveedores y que no ocurra que algún cliente le haga o por una mala práctica pues llegue a generar inconvenientes para uno de esos facturadores electrónicos que en todo caso son los que responden al final por su facturación. Independientemente de que yo haya contratado a un proveedor tecnológico para que genere mi factura, el único responsable de la facturación soy yo. Si yo lo hice directamente, yo respondo. Si hubo un problema con mi facturación y la hizo mi proveedor tecnológico, en todo caso la sanción es para mí. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Qué hicimos entonces nosotros? Dijimos, listo, si va a haber proveedores tecnológicos, entonces vamos a fijar unos requisitos que esos proveedores tecnológicos tienen que cumplir para prestar esos servicios, que tienen que ver primero, pues estar habilitado, o sea, es decir, el proveedor tecnológico debió haberse habilitado, o sea, debe ser un facturador electrónico ya. O sea, no tiene presentación que un proveedor tecnológico no pueda expedir electrónicamente sus propias facturas. Entonces, primero debe haber pasado exitosamente el trámite de habilitación y debe estar generando electrónicamente sus facturas. Tan pronto ocurre eso, pues vamos a verificar que tenga vigente y actualizado el RUT, es decir, que ya sea facturador electrónico en el RUT, que sea responsable del impuesto sobre las ventas y pertenezca al régimen común, simplemente para que lo podamos ya identificar desde el punto de vista tributario. Y vamos a comenzar a pedirle otros requisitos específicos con el manejo de la información, por ejemplo la acreditación ISO 27001 de seguridad de la información, precisamente para garantizarle a sus clientes y fijarle un estándar a ese proveedor para que implemente todos los mecanismos de seguridad informática que hoy en día están avalados por la ISO 27001. Asimismo, para el proveedor tecnológico de facturación electrónica hemos establecido un patrimonio líquido mínimo con el cual deberá contar para prestar sus servicios. Esto no era simplemente brindar solidez económica a sus posibles clientes. En este caso, el proveedor tecnológico que quiera prestar esos servicios debe tener un patrimonio mínimo superior a 20.000 VT. Y asimismo debe contar con 10.000 VT representados en propiedad, planta y equipo. Aquí no se estaba acreditando un proveedor que demuestra que tiene 10.000 VT en activos fijos, pero esos supuestos activos fijos son, por ejemplo, propiedad intelectual o intangibles. En este caso lo que quisimos al momento de que se profiló la norma fue generar un respaldo económico. Simplemente cumplir con las condiciones de operatividad tecnológica que se deben. Es importante aquí indicar que cuando se habla de que tenga vigente y actualizado el RUT, se verifica que la responsabilidad sea la número 39, que es la que corresponde a facturador electrónico. Eso es lo que verificamos al momento de ver el proveedor tecnológico. Medidas en caso de inconvenientes técnicos y situaciones especiales. Digamos que en los sistemas electrónicos de hoy existen múltiples alternativas, balanceo de cargas, servidores alternos, muchas cosas que se pueden utilizar para garantizar que siempre haya un servicio continuo. Sin embargo, como en todo caso, en las regulaciones siempre se debe prever que un sistema falle totalmente. Pues cuando efectivamente los sistemas fallan, el decreto 2242 ha previsto algunas alternativas particulares que los facturadores electrónicos podrán implementar en cada uno de los casos, ¿no? En primer lugar, el primer caso que se contempla es que los sistemas del obligado a facturar electrónicamente, o sea, los sistemas del facturador electrónico o los de sus proveedores fallen. Si eso pasa, el facturador electrónico deberá hacer una facturación por talonario, que llevará una numeración de contingencia.
Cuando ustedes van a solicitar la numeración para facturar electrónicamente, en la DIAN también están preparados para otorgarles una numeración adicional a la numeración de facturación electrónica, una numeración de contingencia que lleva unos prefijos particulares establecidos en el decreto 2242. Con esa numeración ustedes pueden generar una factura preimpresa en papel o de talonario y cumplir con la obligación de pedir factura con su cliente. Ahora, ¿qué pasa cuando efectivamente yo ya he generado la factura por talonario? Entonces, luego de que yo generé mi factura y estos sistemas acá de mi proveedor o mi solución tecnológica se restablecieron, pues yo lo que hago es transcribirla y mandarla en todo caso en el formato XML de factura electrónica. Luego tenemos la opción en que los sistemas del adquirente que recibe la factura en formato electrónico de generación fallan, ¿sí? Es decir, que yo tengo a mi adquirente que me recibe factura electrónica, ¿sí? Pero estos sistemas fallaron. Entonces, el obligado a facturar electrónicamente que emite la factura puede poner a disposición del adquirente la factura electrónica en sus propios medios tecnológicos, a través de otros mecanismos que puede implementar. Y el último caso que puede presentarse es que los servicios informáticos electrónicos de la DIAN fallen. Es decir, que yo genere mi factura y no pueda enviarle esa factura que tengo que enviarle a la DIAN en 48 horas porque pues, a la DIAN se le cayeron los servidores o cosas así. Si eso ocurre, la DIAN emitirá un comunicado sobre esa situación, ¿sí? Y adicionalmente pues el obligado a facturar podrá enviarle representación gráfica a su adquirente, y cuando los sistemas de información de la DIAN suban o estén disponibles, pues va a facilitar o van a tener ustedes las mismas 48 horas que tendrían a partir del momento en que la generan. El servicio gratuito. Entonces simplemente el artículo 10 del decreto 2242 establece que la DIAN dispondrá de manera gratuita los servicios informáticos para facilitar la expedición de la facturación electrónica para microempresas y pequeñas empresas a más tardar en 2017. Nosotros en este momento ya estamos adquiriendo esa solución que vamos a poner a órdenes de las micro y pequeñas empresas para que puedan o para ayudarles a expedir su facturación electrónica. Entonces estamos precisamente en eso. Esperamos poder hacerlo entre noviembre y diciembre de este año para ese tipo de empresas particulares. Ahora, esto era algo de pronto repetitivo de lo que les decía antes, y es, una vez que yo facturo electrónicamente, ¿sí? Yo cesar la facturación por talonario, ya no puedo imprimir por talonario, no puedo hacer factura por computador y tampoco puedo hacer factura electrónica del decreto 1929, ¿sí? Que esta factura electrónica del decreto 1929, si alguno de ustedes ya la ha implementado, pues será válida hasta el 31 de diciembre de 2017, solo para la facturación electrónica del 19. Ahora bien, los documentos equivalentes como POS, Blue, otros, por ejemplo esta, podrán convivir con la factura electrónica. Es decir, si yo tengo dos líneas de negocio, yo podría tener una línea de negocio con documento equivalente y una línea de negocio con facturación electrónica, dependiendo de cómo operen ustedes y qué tipo de empresa tengan. Listo. Pero les voy a dejar con el ingeniero Elton para ver un tema un poco más técnico.